Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda Urofino. Soy Chayla Parra, médico veterinario y consultor técnico en Chihuahua, México. En nombre de todo el equipo Urofino México, les agradecemos por estar esta tarde con nosotros. Y vamos a empezar presentando al doctor Ramón Delgado, que va a compartir con hoy el tema de manejo sanitario del ganado de engorda para fines de exportación. En resumen, el doctor Ramón Alfredo Delgado González es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en ciencias veterinarias, doctor en ciencias en producción agropecuaria, además de ser profesor de patología general y sistémica veterinaria actualmente. ¿Por qué tan sonriente, Clau? Participación gremial de varias asociaciones y colegios, y cuenta con experiencia profesional de 37 años de experiencia como médico veterinario zootecnista. Es patólogo veterinario y profesor de patología veterinaria, con amplia experiencia en diagnóstico de laboratorio y de asesor en salud animal de productores de bovinos de leche, carne, cabras, especialistas en caninos, entre otras especies, así como de laboratorios comerciales. Doctor, un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Empezamos. Dejaré de compartir para que pueda compartir usted su presentación. Ahí va. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al manejo sanitario del ganado de engorda para fines de exportación. Este manejo sanitario está basado en buenas prácticas pecuarias sanitarias o de sanidad. Para que un corral de engorda de bovinos sea productivo es necesaria una buena salud. Los animales que llegan a los corrales de engorda inicialmente llegan en muy malas condiciones generalmente y es necesario ir haciendo que estos animales se comporten de manera natural y que sean saludables. Esta salud de los animales va a garantizar un producto inocuo para los consumidores, que somos nosotros los que vamos a consumir su carne. Cuando tenemos estos animales saludables, por lo tanto, va a haber mayor producción, mejor productividad y económicamente es más rentable este corral de engorda. Para lograrlo, en todos los corrales hay un programa de prevención de enfermedades. Este programa debe de incluir un manejo tranquilo con los animales, que el personal esté capacitado para manejarlos sin maltratarlos y que los animales se sientan cómodos. Entonces entramos al punto de lo que sería el bienestar animal. ¿Y qué es el bienestar animal? Es la forma, la manera en que el animal se comporta o afronta las condiciones de su alrededor, de su medio ambiente. Si el animal llega a un ambiente tranquilo, él va a estar tranquilo, puede estar participando con las personas en forma tranquila, sin agresividades de uno y de otro lado, y el animal se va a tener una buena adaptación en el momento en que llegue. Las buenas prácticas pecuarias en sanidad entonces van a permitir lo que les mencionaba, prevenir ese estrés que en un momento dado pudiera producir una inmunosupresión por un exceso de cortisol, pero mediante la manipulación no agresiva se disminuye el estrés y la inmunidad del animal se va a desarrollar adecuadamente. El personal que maneja los animales, tanto los médicos como las personas que estén a su alrededor, deben tener conocimientos básicos de este comportamiento del animal para saberlos manejar. De tal manera que tenemos que conocer las 5 libertades de los animales en el bienestar animal. No deben de sufrir sed, no deben de sufrir hambre, ni malnutrición. Esto quiere decir ni excesos ni deficiencias. No debe sufrir estrés físico, el maltrato, los corrales inadecuados, ni térmico, pues los climas son cambiantes, fríos, calientes, pero en unos corrales adecuados puede haber sombras, puede haber
cortinas que permitan que el animal esté en condiciones óptimas para desarrollarse. No deben de sufrir dolor. Ese dolor ya sea ocasionado por el manejo, ya sea ocasionado por malos corrales o por mala transportación o por la presencia de enfermedades. No debe de ocurrir. Esas enfermedades, volvemos a lo mismo, vamos a caer en estrés, vamos a caer en baja de la inmunidad. Deben demostrar los patrones normales de su conducta, cómo se comportan los animales, son curiosos, no son agresivos a menos que ellos sientan miedo, que tratan de correr, de huir, o a menos que uno se acerque a ellos que tratan y los acorralan, tratan de atacar. No deben experimentar entonces ese miedo ni angustia. El manejo de los animales puede ser por medio de banderas, de campanitas, y una sola persona puede manejar de 100 a 200 animales sola en los corrales y poder separar a los aptos para algún manejo y otros separarlos para otro tipo de manejo. O cortar el animal en chicos medianos y grandes, agresivos, no agresivos, se puede hacer ese movimiento. Entre más personas capacitadas para manejar al ganado, mejor van a ser los corrales de engorda. ¿Y tienes aquí una plataforma de webinar? Los responsables del bienestar animal principalmente son los veterinarios, son los conocedores de ese comportamiento animal, de la etología. El ganadero importantemente debe participar también en el bienestar animal, ya que en general los ganaderos conocen a los animales desde toda la vida. Y los trabajadores, aunque no lo conozcan, deben de participar en ese conocimiento para tener las bases para ese manejo responsable del bienestar animal. El bienestar animal, les mencionaba, disminuye las enfermedades, hay mayor salud, hay alta inmunidad, los animales están más tranquilos. Cuando un animal está tranquilo son muy fáciles de manejar. Cuando nosotros agredemos a los animales, difícilmente los vamos a meter a un chute, a un corral, a una trampa, y estos animales estresados van a ser más agresivos. El beneficio de este manejo de bienestar aumenta la producción, aumenta la productividad y por lo tanto este tipo de manejos vamos a tener mayor ganancia económica, que es lo más importante en esta engorda. La responsabilidad del médico veterinario es realizar este programa de medicina preventiva. Tiene que tener un manual de buenas prácticas pecuarias con este programa de medicina preventiva. El médico veterinario, al recibir, identifica animales enfermos o al estar en el momento de la engorda, identifica animales enfermos y estos a su vez clínicamente toma un diagnóstico, tiene un diagnóstico, entonces va a tener la facilidad de decir de qué se trata y trabajar a partir de ello mediante medicamentos o mediante llevarlo a una enfermería para curaciones, etcétera. La responsabilidad del médico también es hacer cirugías en caso de que haya mortalidad, necropsias y en caso de que haya enfermedades notificables. Hay que enviar estos datos a la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas importantes en este caso. De tal manera que un animal debe estar muy tranquilo, llegó tranquilo, trabajar con él fácilmente, no está nervioso, así debe de manejarse este bienestar. La responsabilidad del médico veterinario también participa en la prescripción de fármacos y aquí empezamos con la dificultad del veterinario, cómo debe de él de conocer toda la normatividad. La prescripción y aplicación del tratamiento adecuado de acuerdo a la signología que observó, al diagnóstico clínico presuntivo, y todo esto se va haciendo un registro de tratamientos y muy importante el periodo de retiro de los medicamentos para que cuando se vayan a consumir este tipo de animales no sean un problema para la salud humana. Por lo tanto, iniciamos con la normatividad. Es necesario que ese médico veterinario responsable aprobado
conozca los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios en la norma 064. Tenemos que tener esas bases para poder prescribir fármacos y estar al día sobre todo, sobre las modificaciones de estas normatividades que con frecuencia se hacen, tienen que estar actualizándose el veterinario. Además, debemos de conocer que muchos antibióticos tienen gran resistencia a las bacterias en contra de estos antibióticos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a nivel mundial muchos antibióticos que utilizamos nosotros normalmente se están dejando de utilizar. Y esto, entonces, a consecuencia, debemos de saber manejar esos antibióticos, no que se vayan a eliminar totalmente, sino que manejarlos adecuadamente, sin excesos. Y es posible seguirlos utilizando siempre y cuando no haya resistencia antimicrobiana y tengan una buena capacidad de curar enfermedades, sobre todo bacteriológicas. Ese programa de medicina preventiva debe contribuir con la inocuidad del producto final. Ya se los había mencionado, debe de ser un alimento sano esa carne. Esa carne debe de llegar al anaquel, debe llegar al consumidor sin problemas de que ocurra alguna enfermedad para el individuo. Al aplicar solo productos indicados por el médico veterinario con fines terapéuticos y aprobados por la SADER, entonces vamos a tener ese manejo adecuado de los medicamentos de no permitir que ocurra una resistencia antimicrobiana. Elaborar protocolos y registros de los tratamientos es importante. Si tiene una enfermedad respiratoria, es muy importante tener un stock ahí de medicamentos. Si es leve, vas a poner esto. Si es moderada, vas a poner este otro. El médico veterinario da las órdenes y estas las pueden aplicar los empleados, los trabajadores que están directamente con los animales, bien entrenados por este médico veterinario. Y entonces todo eso se va registrando y se va viendo cuál es la capacidad de los antibióticos de seguir trabajando adecuadamente con estos protocolos en donde estamos dando buenos resultados. Este programa de medicina preventiva se debe de capacitar, como les mencionaba, a los trabajadores en el correcto uso de los medicamentos. Posteriormente viene el médico hacia la enfermería o hacia los animales tratados y confirma el diagnóstico o verifica que el animal ya está completamente sano y lo puede regresar a los corrales en donde debe de estar. Hay que seguir estrictamente esos periodos de retiro insistentemente para que en un momento dado, si este animal se va a desechar, ese desecho, ese animal no tenga antibióticos, no tenga medicamentos. Hay que esperarnos un momento de acuerdo a lo que diga ese fármaco para poderlo utilizar para el consumo humano. Durante la recepción también pues se tiene un manejo sanitario. Los animales llegan y cuando llegan generalmente cansados, llegan a los corrales estresados. En ese momento hay que separarlos de acuerdo a sus características físicas, a los agresivos, a los tranquilos, por tamaños, rehidratarlos con agua y electrolitos. Más adelante y al mismo tiempo también 2-3 días con esto, tranquilidad de los animales, pues se le van a empezar a vitaminar, a dar tratamiento antiparasitario y tener dentro del programa sanitario un programa de vacunación. Los programas de vacunación generalmente son de tipo respiratorio y ahorita vamos a mencionar qué es lo que pasa, qué es lo que vamos a estar observando. Si en un momento dado los animales mueren en los corrales o llega un animal muerto, hay que retirarlo y hay que registrar el motivo del retiro de ese animal e inmediatamente notificar la baja de este animal muerto al CINIGA, al Sistema de Identificación del Ganado. Y
hay que practicar la necropsia. Todo animal que muere, practicamos la necropsia. La necropsia va a ser nuestro control de calidad de la salud de los animales. Va a ser el control de calidad porque vamos a ver exactamente de qué murió. Y digo exactamente porque a la necropsia podemos sacar muchos diagnósticos, pero si nos apoyamos con el laboratorio, vamos a sacar muchos más diagnósticos y vemos en qué podemos corregir nuestra situación sanitaria con la necropsia. A partir de esa necropsia podemos sacar un diagnóstico o tomar muestras y enviarlas a los laboratorios que nos van a ayudar a identificar a esas enfermedades. En México, pues tenemos el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, y aquí es donde se dan de alta todos los animales, pero inmediatamente cuando un animal muere, pues se va a notificar que ya no hay animal. Entonces, para dar de baja ese número. El médico responsable autorizado es aquel médico que llevó varios cursos, que conoce mucho de normatividad. Es un médico responsable autorizado en unidades de producción de rumiantes. En este caso estamos hablando de los bovinos, de producción de carne en corrales. Los médicos deben aislar a los animales enfermos o sospechosos en un área de cuarentena o enfermería y ahí darle su tratamiento hasta que salgan adelante. Si ven que ese animal no lo vas a recuperar, pues probablemente dure un poquito o menos y lo saques antes hacia el rastro. Debe realizar el diagnóstico diferencial de acuerdo a los signos, muy importante, tener claves de diagnósticos diferenciales en diferentes regiones y notificar a las autoridades competentes siempre y cuando sea una enfermedad de reporte obligatorio. Para eso tenemos entonces que el manejo de cuarentenas, hay establecimientos de cuarentena para animales y sus productos en la norma 054. Para la necropsia, el diagnóstico lo vamos a realizar para enfermedades enzóticas, enfermedades comunes en nuestro ambiente. Y ahorita vamos a mencionar varias de ellas. Las de campaña que manejamos nosotros, brucela, tuberculosis, garrapata y rabia. Y las exóticas. Dentro de las exóticas mencionaremos lo que sería fiebre aftosa, y de las exóticas está la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas. Entonces utilizamos el formato, o hay varios formatos del sistema de vigilancia epidemiológico para notificar alguna de estas enfermedades. Tenemos entonces dentro de las necropsias que tenemos que conocer muy bien el método para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, que es la norma 033. Y conocer también el acuerdo mediante el cual se conocen las enfermedades exóticas, endémicas y de notificación obligatoria en México. Ahí están diferenciadas cuáles son las exóticas, están diferenciadas cuáles son las endémicas y también vamos a ver cuáles son las de campaña. En una necropsia, el prosector debe estar bien protegido. Todo cadáver es potencialmente patógeno para el humano. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre. ¿Cuál es? Vamos a revisar. Tener el material adecuado para tomar muestras, muy importante, y el material adecuado para la disección. Un animal se coloca de cúbito lateral izquierdo, la cabeza hacia la derecha, las patas hacia el frente, y lo único que hacemos es un corte longitudinal, separamos los miembros que quedaron hacia arriba y se separan fácilmente y ya empezamos a abrir. No nada más es el hecho de abrir un animal y pensar esto es digestivo, esto es respiratorio. No, la necropsia es más amplia. Tenemos que revisar articulaciones, tenemos que revisar encéfalo, tenemos que revisar órgano por órgano, sistema por sistema, no nada más dejarlo
lo que ve superficialmente. No, vamos a ser más minuciosos. Esa es la importancia de una buena necropsia y de un buen diagnóstico de enfermedades en los corrales. Tenemos en las enfermedades exóticas la fiebre aftosa. México está libre de fiebre aftosa. La fiebre aftosa produce vesículas y úlceras en hocico, patas y ubres de animales de pezuña hendida, que incluye a los rumiantes y a los porcinos. En este caso hay unas grandes pérdidas económicas porque los animales pierden peso fácilmente, no consumen alimentos y lo más difícil y duro es que para deshacerse de esta enfermedad es el rifle sanitario y eso es muy doloroso y muy costoso. No existe en México, sin embargo, hay una enfermedad muy parecida a la estomatitis vesicular que sí existe en México. Entonces, cualquier enfermedad vesicular tiene que ser de reporte obligatorio. En lo que sería la fiebre aftosa, tenemos que estas pintadas de verde son libres de fiebre aftosa, son regiones libres y nosotros estamos libres de fiebre aftosa, Centroamérica, México, Norteamérica, porque aquí en Colombia hay una entidad, hay un lugar denominado Darien y ahí no permiten que pase nada de ganado hacia el norte. Ahí no se permite nada de paso, el tapón de Darien. Sin embargo, para más al sur, a partir de esto, pues tenemos que son zonas en donde hay fiebre aftosa, pero hay vacunación. Entonces está muy cerca la fiebre aftosa. Algún error y puede pasar y es muy peligrosa. Y tenemos en América, pues, esas dos fases, la libre, sin vacunación, y la libre con vacunación. Estos libre con vacunación se han estado haciendo estudios, pero todavía hace 15 años había afectados estos que no eran libres. Sobre todo, trajimos muchos ganados de Uruguay a México, pero a su alrededor teníamos nosotros que había fiebre aftosa. Entonces era muy peligroso lo que se estaba haciendo, llevar ganado a México de Uruguay. En la actualidad está más controlado eso. Entonces, la estomatitis vesicular produce vesículas que se revientan y producen estas úlceras o aftas en animales de pezuña hendida, cerdos, rumiantes en general, pero también a los caballos. Y aquí en México tenemos muchos reportes de estomatitis vesicular, sobre todo en caballos, aunque también se presentan en los rumiantes y tenemos que estar en guardia. Y vean ustedes, aquí no ha habido casos positivos en Baja California ni en Tamaulipas, sin embargo, todo el país ha tenido casos positivos, todo el país. Entonces, hay que estar en guardia con las enfermedades vesiculares. Muy importante. Otra de las enfermedades exóticas, también de gran importancia, es la encefalopatía espongiforme bovina. México está clasificado dentro de los países de riesgo insignificante a esta enfermedad. Hay otros países en donde están clasificadas en riesgo controlado, que han tenido entre uno o varios casos, pero ya no se han presentado en los últimos años y se llama riesgo controlado. El diagnóstico diferencial de la encefalopatía espongiforme bovina clínicamente, pues se debe de hacer con todas las enfermedades que producen signos nerviosos. IBR, DBV, tenemos polioencefalomalacia y una gran cantidad de enfermedades, listeria, entre otras. Y muchas de estas enfermedades en países como Europa no permiten animales que no estén, tengan análisis de salmonela, de listeria, entre estas, y de la encefalopatía espongiforme bovina. Ellos tienen también un riesgo controlado, pero de todos modos tienen que tener estos estudios desde México, en este caso.
Los signos son de hiperestesia, hiperestesia al tacto, hiperestesia al sonido, hiperestesia a la luz, el lamido constante. Hay una parálisis de miembros posteriores o ataxia, caminan con los miembros cruzados, entre otros. También, como veíamos aquí, agresividad, una gran agresividad por parte de estos animales. Y tenemos que en estos de color rojo, en estos países, pues se han presentado uno o varios casos de ganado propio de la región. En los países en blanco nunca se ha presentado casos. Las enfermedades de campaña son la brucelosis, tuberculosis, garrapata y rabia. En el caso de la brucelosis, el médico veterinario responsable tiene que conocer la norma 041, que es la campaña nacional contra la brucelosis en los animales. Esta es una de las materias que debe de tener muy bien entendidas, pero nos vamos a basar sobre todo en la región de estatus sanitario. Y aquí tenemos el estatus sanitario para el 26 de junio del 2020, en donde una gran cantidad de territorio está en control vacunación, ¿verdad? Y otra muy poca está libre, y en erradicación tenemos algunas pequeñas zonas en erradicación. En general, México en lo que es Brucela está en un estado de control. En el caso de lo que sería la tuberculosis, es uno todavía de los más importantes. Es la norma oficial 031, la campaña nacional contra la tuberculosis bovina de Mycobacterium bovis. Aquí podemos encontrar entonces lesiones en los linfonodos regionales, en retrofaringios, cervicales, y más profundo a los preescapulares, subescapulares. También los vamos a encontrar en los bronquiales y sobre todo en los mediastínicos, ¿verdad? En los linfonódulos. Más tarde, cuando esto está muy contaminado, lo podemos encontrar en los pulmones. Pero la situación de la tuberculosis es que la podemos encontrar diseminada en todo el organismo y podemos encontrar lesiones hasta cutáneas o lesiones musculares que las pudiéramos pasar desapercibidas pensando en otro tipo de patologías, y puede ser tuberculosis o hasta digestiva. Una enteritis ulcerativas granulomatosas que van a producir úlceras severas. Entonces, la tuberculosis es de mucho cuidado y es uno de los que mayor atención le ponen a los corrales para exportación. Y aquí tenemos el estatus sanitario, están en erradicación, en control están unas pocas regiones, sobre todo donde hay lecherías muy fuertes, y aquí están las partes de control, y el resto está en erradicación. Pero se sigue probando todo el ganado para la prueba caudal. Para el diagnóstico diferencial les mencionaba de la tuberculosis, aparte de que la tuberculosis puede encontrarse en linfonódulos de la cabeza del cuello, también podemos encontrar otras enfermedades similares como la actinobacilosis y la actinomicosis, nocardia, otros hongos, coccidioidomicosis, aspergillus, y unas bacterias de otras especies como el Rhodococcus equi, podemos encontrarlo, de tal manera que tenemos que hacer estudios porque pueden ser reactores a la tuberculina. Entonces tenemos que enviar estas muestras para ver si realmente es tuberculosis o a lo mejor es estos que mencionamos, estas bacterias que mencionamos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que serían la actinomicosis, con ese tipo de lesiones un poco más duras porque están en hueso, mientras que las de actinobacillus las vamos a encontrar preferentemente en tejidos blandos. Dentro de las enfermedades de campaña, pues está la garrapata, muy, muy importante, transmisora de una gran cantidad de enfermedades, y por sí sola, la garrapata produce fiebres, produce, aparte de la transmisión de hemoparásitos, pérdida de peso, pérdida de los
la piel para zapatos por tanta garrapata que hay muchas pérdidas económicas y tenemos aquí el acuerdo por el cual se maneja la campaña contra la garrapata, Rhipicephalus microplus o Bophelus microplus, publicado en el 2012. Tenemos que tener en cuenta entonces a estas garrapatas Dermacentor o el Rhipicephalus, como lo tenemos aquí, que es la más común y es a la que se basa la campaña nacional. Y aquí tenemos la situación de esta garrapata al 26 de junio del 2020, en donde tenemos algunas zonas libres de la garrapata, algunas zonas en erradicación, son pequeñas zonas de erradicación, el resto del país está en control. Entonces aquí todavía sigue habiendo mucha garrapata, pero en cualquier parte que haya ganado que se vaya a transportar, debe de bañarse, debe de revisarse minuciosamente que no vaya a llevar garrapata. Entonces, es importante tener en cuenta que los animales tienen que ser libres de ectoparásitos. Al confinar al ganado entre 25 y 30 días se aplica una ivermectina y baño de inmersión o aspersión. Se inspecciona el ganado y también se da un baño de inmersión con amidina 7 a 14 días previos a la fecha de exportación. Toda esta inspección está a cargo del médico veterinario responsable acreditado, el cual va a emitir la constancia de tratamiento de garrapata, emitida por este médico. La rabia, otra enfermedad, es el derriengue, campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. La norma 067, pues también estar en vigilancia porque este vampiro, el Desmodus rotundus, se moviliza fácilmente, va cambiando su hábitat, el clima, va modificándose y ellos tienen capacidad de moverse a otro lugar lentamente. Aquí vemos algunas lesiones de las que dejan y el animal empieza con signología nerviosa y una muerte inminente. Aquí tenemos que se golpean con muros, con los árboles, con postes, parálisis, derriengue, y es un problema también grave. Y tenemos este estatus de libre de la enfermedad del derriengue, todo el norte de México, parte del centro, pero las zonas tropicales vamos a encontrar que tenemos un problema de derriengue, aunque esté en control, pero lo tenemos ahí. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos las enfermedades exóticas, las enfermedades de campañas, pero tenemos todavía una gran cantidad de enfermedades que las vamos a ver en esta diferenciación. Aquí tenemos las principales enfermedades digestivas, la paratuberculosis. La paratuberculosis es por un Mycobacterium avium paratuberculosis y produce un engrosamiento de la mucosa que le permite que el alimento pase sin absorberse, hay una mala absorción. Este tipo de lesiones hacen que los intestinos se vean engrosados y esa mala absorción va a producir una diarrea severa y esa diarrea y mala absorción, una pérdida de peso progresiva rápidamente que vamos a ver en animales principalmente mayores de 2 años. Es un problema de salud pública, ya que también la paratuberculosis puede ser transmitida al humano por contaminación de agua o alimentos, o la contaminación de las manos del mismo individuo que está manipulándolas, y produce una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Está asociada a enfermedad de Crohn. Otras enfermedades digestivas importantes son la salmonelosis, sobre todo Salmonella typhimurium y Dublin. Y esta salmonelosis produce lesiones en el ilion y en el ciego. Unas lesiones fibrinonecróticas con úlceras, unas úlceras muy pequeñas en el caso de los bovinos, del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero mucha fibrina.
Sin embargo, los animales adultos pueden tener la enfermedad, pero ya no tener este tipo de lesiones y mantener en el hígado a la bacteria y constantemente estarla eliminando. Un animal susceptible, inmunodeprimido, adulto, joven o muy joven o becerro puede infectarse y padecer la infección. Entonces esta pasa desapercibida. Otro problema de la salmonelosis también es que es una enfermedad zoonótica, entonces puede afectar al humano. El virus de la diarrea viral bovina puede ocurrir en forma silenciosa cuando un animal es persistentemente infectado, nació con el virus. Si nace con el virus, este persistentemente infectado lo aceptó como propio. Hay una inmunotolerancia hacia el virus. Esa tolerancia inmunológica que tiene hacia el virus no le permite producir anticuerpos. Generalmente, el virus que produce este tipo de alteración es una cepa no citopática. Sin embargo, como los animales vienen de otros lugares y los van a conjuntar en un centro de acopio, hay probabilidades de que en el centro de acopio haya una cepa citopática. Esta cepa citopática puede entrar al organismo de este bovino. Como no tiene anticuerpos, entonces empieza a producir necrosis del tejido linfoide, principalmente de las placas de Peyer, hemorragias, úlceras, que la vamos a ver en todo el tracto digestivo. En cavidad oral, aquí tenemos las úlceras en el intestino, en rumen, vamos a verla. Y estamos hablando de que pudiera ocurrir una enfermedad de las mucosas por la interacción de una cepa no citopática y una cepa citopática del virus de la diarrea viral bovina. Entonces, estos individuos que nacieron tienen antígenos en vasos sanguíneos, en la piel, en las glándulas. Lo podemos encontrar en el tejido respiratorio, en los nervios. En todos lados está el virus. Es un virus no citopático, no hay anticuerpos y el citopático va a causar el trastorno de la enfermedad de las mucosas. Continuamos con el siguiente grupo, que sería el complejo respiratorio bovino. En el complejo respiratorio bovino participan lo que serían el herpesvirus que produce rinotraqueitis infecciosa bovina. Vamos a hablar de la forma respiratoria. Y en animales sanos puede encontrarse también persistentemente infectando el nervio trigémino y el ganglio Gasser, que es donde se puede alojar el virus. Si el animal se inmunodeprime, este virus puede proliferar y causar enfermedad. En el caso del virus sincitial respiratorio bovino, el virus para influenza tipo 3, son paramyxovirus, los dos. Estos en forma ambiental también pueden estar en el epitelio respiratorio de animales aparentemente sanos. En el caso de inmunosupresión, también pueden llegar a los pulmones y producir lesiones. Lo que pasa con el virus de la diarrea viral bovina, este flavivirus no produce exactamente una lesión respiratoria que cause o que ocasione que a partir de esto vengan a proliferar bacterias, no, pero sí produce una inmunosupresión al afectar a los linfocitos en forma sistémica. Enseguida del virus, después de que produjo una neumonía, entran las bacterias. ¿Por qué? Porque estos virus ya produjeron una inmunosupresión, ya sea porque afectaron a los linfocitos, ya sea porque producieron alguna necrosis de la mucosa o porque los macrófagos alveolares también perdieron su capacidad de fagocitosis. Y estas bacterias que participan en el complejo respiratorio, conocidos por todos, son la Mannheimia hemolítica, Pasteurella multocida, puede ocurrir Mycoplasma, Histophilus, entre otros. Al igual que muchos virus pueden participar que no tenemos grandes estudios, también puede haber otras bacterias que participen en el complejo respiratorio bovino.
Y aquí tenemos las lesiones de un virus. Nos produce una lesión intersticial. Esa lesión intersticial va a estar manifestada dentro del pulmón con una disminución de la función de los macrófagos. Si no funcionan esto, las bacterias pueden penetrar fácilmente sin que nadie las detenga y empezar a proliferar. Si tenemos una Pasteurella multocida, generalmente vamos a tener este tipo de lesiones con una áreas rojas de consolidación anteroventral, y esa consolidación tiene mucho exudado purulento. En forma aguda, en forma crónica. En forma crónica, este tipo de lesiones le llamamos rojas, de tipo gris. Este tipo de lesiones va a ser más frecuente en lo que serían las micoplasmosis. Sin embargo, si tenemos una bacteria con una leucotoxina, que además produce lesiones endoteliales severas, pues vamos a tener lo que sería mangemia con una producción excesiva de fibrina. Y tenemos una bronconeumonía fibrinosa comparada con la bronconeumonía purulenta o supurativa, una neumonía intersticial. Estos otros dos tipos de pulmones son raros, tan así con esa gravedad, que sería tuberculosis o una neumonía embólica, pero pues hay que sacar los diagnósticos diferenciales. Aparte de la clasificación morfológica de las neumonías, neumonía intersticial, bronconeumonía fibrinosa, bronconeumonía purulenta, neumonía embólica, neumonía granulomatosa, tenemos la clasificación epidemiológica de las neumonías, que sería la fiebre de embarque. Se trata del transporte de los animales. Desde ese momento, el transporte de los animales empieza a haber un estrés. Entonces, ¿qué predispone a la fiebre de embarque? El transporte, que nos ocasiona un estrés. El estrés que nos ocasiona una inmunosupresión, más una deshidratación y la presencia en animales aparentemente sanos de virus o de bacterias, las cuales pueden estar en alrededor de un 5% de los animales, en animales sanos, pues en el momento en que ocurra toda esta inmunosupresión, entonces todas estas múltiples etiologías van a producir el síndrome respiratorio con la interacción virus-bacteria. Las lesiones principales de la fiebre de embarque van a ser una bronconeumonía fibrinosa, aunque podemos encontrar que puede haber bronconeumonías fibrinopurulentas, porque es muy común que encontremos también, así como una variedad de virus al mismo tiempo, podemos encontrar mangemia con Pasteurella, mangemia con micoplasma, mangemia con Histophilus, de forma infecciones mixtas. Otra clasificación, aquí tenemos estas lesiones severas de una gran cantidad de fibrina. Les mencionaba otra clasificación en la neumonía enzótica. Los animales ya están adaptados o los animales son de esa región, ahí nacieron. Cuando estos animales están bien adaptados y ya viven felices y contentos, llega un momento que pueden sufrir un estrés por cambio de clima, frío, calor, por un mal manejo, estrés al manejo, por un microclima inadecuado. El microclima inadecuado son las instalaciones, la humedad que tenemos a su alrededor. A pesar de que puede estar en una zona desértica, el microclima puede tener una zona húmeda, falta de aire, hacinamiento, y todo ese estrés por manejo va a producir lo que es una neumonía enzótica. Esta inmunidad comprometida, tenemos lo mismo, la interacción virus-bacteria, muy similar a lo que es fiebre de embarque, pero los animales ya están adaptados, son de ahí también. Pero las lesiones son menos drásticas, al menos eso dice la literatura. Sin embargo, podemos encontrar también una mangemiosis severísima, pero lo más común es que encontremos una bronconeumonía supurativa. Aquí tenemos este tipo de lesiones, unas son lesiones consolidadas anteriores y ventrales, o lesiones crónicas, esas lesiones crónicas muy importantes,
con adherencias, los pulmones ya no van a funcionar y podemos tener insuficiencias cardíacas congestivas debido a este tipo de lesiones por una neumonía crónica severa, un cor pulmonar. Y a partir de 1 mes y medio o 2 meses y medio, el animal que supuestamente ya no tiene neumonía, ok, pero tiene adherencias y posteriormente en ese tiempo puede padecer de la insuficiencia cardíaca congestiva con edemas generalizados. Entonces, muy importante revisar de qué se trata ese cor pulmonar. Aquí tenemos estas manifestaciones con un poquito de fibrina. Aquí tenemos adherencias de fibrina, pero en general son áreas rojas anteroventrales de consolidación anterior y ventral. Pero podemos tener infecciones mixtas, les mencionaba una pastorela y probablemente está empezando aquí una mangemia. También epidemiológicamente podemos tener brotes puros de Mycoplasma bovis sin necesidad de que haya una interacción virus-bacteria. Esta bacteria puede entrar por vía respiratoria y puede manifestarse con áreas rojas o grises. Aquí la estamos viendo grises porque son lesiones más crónicas de consolidación, atelectasia, pero tiene muchos focos de necrosis gaseosa. Eso es característico de la micoplasmosis. Aparte, puede asociarse también el Mycoplasma bovis con otitis, puede haber neumonía otitis, o puede haber otitis sola, neumonía sola, o puede haber también acompañado con artritis. Y eso va a la larga, pues va a ser un problema para el hato porque es mucha contaminación. Mycoplasma bovis con frecuencia contamina una gran cantidad de animales. Y aquí tenemos las alteraciones de las articulaciones que pues no son aptos para ser exportados estos animales. Epidemiológicamente también entonces tenemos a Histophilus somni. Histophilus somni respiratorio produce una bronconeumonía principalmente. Podemos tener el problema reproductivo, pero también el séptico. En el séptico y el más conocido es la meningoencefalitis tromboembólica o trombótica. Sin embargo, es una de las lesiones menos vista por los clínicos. Se sospecha, pero estas lesiones a la necropsia son pocas veces observadas en estas fechas. Entonces, tenemos que Histophilus somni puede actuar de forma séptica, generalizada, o con meningoencefalitis, les mencionaba pericarditis, miocarditis, otitis, artritis, mastitis, entre otros. Los trastornos reproductivos también son importantes con Histophilus somni. En el caso del trastorno respiratorio, pues tenemos una bronconeumonía fibrinosa, que lo vamos a confundir con mangemia. Muy importante tratar de hacer un aislamiento de este tipo de pulmones y del líquido que encontremos en la cavidad torácica. Por otra parte, tenemos enfermedades clostridiales. El grupo de estas enfermedades clostridiales, pues está el Clostridium chuveyi. Todos los Clostridium se encuentran prácticamente en todos los ambientes, en todas las ganaderías encontramos Clostridium. Después de las capas y capas de estiércol que hay por ahí, abajito siempre están los Clostridios. El Clostridium chuveyi, y como muchos Clostridium, entran por vía oral digestiva. Los alimentos están contaminados. Y algunas esporas pueden entrar al organismo y andan circulando y las podemos encontrar en el hígado, en los músculos, lo podemos encontrar en otros tejidos. Sin embargo, mientras el animal esté protegido con una vacuna o mientras no haya una de esas esporas que esporule, que se rompa y libere toxinas y que produzcan una necrosis y fermentación por gases raros, mientras no ocurra eso, esas esporas pueden persistir mucho tiempo ahí sin pasar nada. Pero en el momento en que ocurra esto, entonces se empiezan a manifestar las necrosis con producción de gas en los músculos, lo que conocemos como pierna negra, mal de paleta, carbón sintomático, mancha, y tiene una gran cantidad de nombres. De la misma manera,
puede haber otros Clostridium como el Nobby, el Sordelli, que pueden producir hepatitis necróticas, esto sobre todo en pequeños rumiantes. O si hay una lesión de piel, entonces podemos tener que entró por un traumatismo, por una herida, y se manifiesta como un edema maligno, todo el tejido subcutáneo lleno de gas, el animal va a tener una sepsis y fácilmente va a morir. O el abomazo puede ser afectado con una lesión y producción de gas. Entonces hay muchas formas de las enfermedades clostridiales, en las cuales en los corrales de engorda las principales son estos de el mal de paleta, pierna negra. Sin embargo, tenemos aquí las características de este tipo de lesiones, las palpamos. El corazón es muy importante revisarlo porque muchas veces hemos tenido nosotros casos de Clostridium en donde todavía no se manifiesta la lesión en los músculos, pero sí las encontramos en corazón, aunque sean muy incipientes, pero en corazón ahí están. La razón no sabemos por qué exactamente ahí. Dentro de las enfermedades clostridiales, pues algunas, como las Clostridium perfringens, van a causar enteritis necrótica hemorrágicas con liberación de toxinas en el torrente sanguíneo, a lo que le vamos a conocer como enterotoxemias. Y esas enterotoxemias pueden cursar también con un riñón pulposo, que es un riñón en descomposición principalmente, por eso se ve así con esas características. Y las hepatitis necróticas en el bovino, importantes están la hemoglobinuria basilar. Una clostridiasis por Clostridium hemolyticum se manifiesta con una necrosis, pero también se va a manifestar con una hemoglobinuria. Hay que tomar como un dato importante, la hemoglobinuria, ya que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con lo que sería la piroplasmosis o algunas leptospirosis. El anthrax, hay algunas regiones en donde el anthrax es endémica, sin embargo, la vacuna económica la utilizan constantemente y no se llegan a presentar grandes problemas. Pero si llegamos a tener que no vacunan y se presente un animal, se nos van rápidamente todo nuestro hato, todo nuestro corral, desaparece fácilmente. Enfermedad importante, enfermedad silenciosa, con una gran cantidad de cuadros también tenemos la leptospirosis. Les mencionaba en este caso, pues es el bovino de leche, pero también tenemos corrales de engorda con mucha humedad. Hay que evitar esos charcos de humedad porque la leptospira, a pesar de que puedes habitar en un lugar desértico, la leptospira puede proliferar en un microclima húmedo. Afuera hace mucho calor, pero aquí está agradable y húmedo y la leptospira ahí sobrevive. Y sobrevive en los bovinos aparentemente sanos que están constantemente eliminándola en la orina, contaminando ambientes y contaminando a animales susceptibles, dentro de ellos el humano. Las enfermedades parasitarias pues, se deben de controlar desde la llegada de los animales, ya que se deben desparasitar. Muchas de las veces vienen muy contaminados con gusanos redondos, con gusanos planos, o con coccidias. Aquí tenemos Oesophagus-Tom, que produce lesiones severísimas en los intestinos, en las serosas, o quistecidatíricos. Una gran cantidad de parásitos podemos encontrar. Moscas, piojos, entre otros. También se deben de mantener los animales libres de todas estas enfermedades porque a la larga son estresantes, son inmunosupresoras. Y los hemoparásitos, las garrapatas o las moscas pueden transmitir estas enfermedades, sobre todo las garrapatas, piroplasma, anaplasma, moscas pueden producir también la transmisión de anaplasma. Dos enfermedades muy importantes en México y muy comunes, en donde en anaplasma vemos animales muy amarillos, las vacas amarillas, mientras que en piroplasma, pues que también podemos ver una ictericia, pero lo más común que vamos a encontrar aquí va a ser una hemoglobinuria por la rotura de los eritrocitos en el torrente sanguíneo, mientras que los eritrocitos contaminados con anaplasma se rompen principalmente en el vaso,
Entonces aquí no hay una hemoglobinuria. Son diagnósticos diferenciales, importante tenerlos en cuenta y estarlo manejando en forma constante la revisión en su corral. Ya por otra parte, pues también es muy importante tener en cuenta los alimentos prohibidos como los de origen animal, los de origen bovino no se deben de dar, las gelatinas, proteínas, productos sanguíneos, proteínas hidrolizadas, fosfatos, tricálcico, dicálcico, de origen rumiante, no deben de alimentarse a los animales, que ha sido la forma en cómo se ha controlado la encefalopatía espongiforme bovina en todo el mundo. También no se deben de utilizar sustancias de efecto tireostático, estrogénico y androgénico, coccidiostatos o ionóforos, monensina, la salocid, todo esto utilizado para minimizar los daños de acidosis. Hay que buscar productos naturales, se utilizan, ¿verdad? Pero hay que utilizar más naturales. El problema de la monensina sódica es que un exceso puede causar daños cardíacos severos con insuficiencia cardíaca. Hay que tener mucho cuidado con el uso de beta agonistas, tales como el clenbuterol, prohibidísimos, silpaterol, ractopamina, no deben de utilizarse ninguno de estos productos. Tampoco antibióticos utilizados como promotores de crecimiento se deben de utilizar, se están prohibiendo en muchos países como la virginiamicina. Hay que tener cuidado con la contaminación de los alimentos, con micotoxinas. Existen una gran cantidad de micotoxinas que también son cuadros clínicos diferentes, hepáticos, de baja de la inmunidad, reproductivos, daño digestivo, daño renal, entre otros, y en este ejemplo que son la ergotamina, la enfermedad producida por clavíceps, hongos del género Claviceps purpurea, Claviceps paspali producen micotoxinas, que son las ergotoxinas, y entre otras, y producen vasoconstricción severísima con desprendimiento de piel, de orejas, de cola, de patas, etcétera. Raros, pero hay que tenerlos en cuenta. Bien. La exportación de bovinos a Estados Unidos, la región de origen debe cumplir con los requisitos sanitarios reconocidos por el USDA. Eso es parte de la conclusión de esta presentación. Los animales en la región de origen deben tener al menos 60 días previos a la fecha de exportación. Y es importante que no hayan sido cuarentenados en la región de origen por enfermedades notificables. Estas enfermedades notificables hablamos sobre todo de lo que sería la estomatitis vesicular, de las estomatitis, ¿verdad? De las notificables están entonces brucela, tuberculosis, garrapata también. Son muy importantes que no hayan sido cuarentenados la región de origen. El médico responsable autorizado en este caso debe realizar el examen físico, detectar los animales no elegibles para exportación. Entonces, todo esto que vimos ahorita es para detectar animales no elegibles para la exportación, no aptos para exportar. Pues los vamos a utilizar pues, para consumo nacional, regional, pero no vamos a poder exportarlos. Si nosotros cuidamos bien esa sanidad, vamos a tener una mayor producción para poder exportar y económicamente una mejor, más ganancias. Se procede a la toma y envío de muestras para su análisis y estas se envían a una red de laboratorios oficiales o a laboratorios aprobados por la Secretaría. No cualquier laboratorio puede hacer estudios específicos de estas enfermedades exóticas y de campaña. Al final de cuentas, los documentos que debe de entregar, se deben de entregar para la exportación, es el dictamen de tuberculina en pliegue caudal, el dictamen de prueba cervical comparativa, el certificado de acto de origen, la constancia de tratamiento garrapaticida, el acta de supervisión de las pruebas, certificado de OVH en el caso de las vaquillas que se van a poder exportar y un certificado libre de aftas, estomatitis vesicular.
pero se tiene que hacer el diagnóstico diferencial, insisto, con fiebre aftosa, por lo tanto tenemos que mandar al CIVE, al Sistema de Vigilancia Epidemiológico, a la CPA, estos pruebas para que ellos nos descarten que no haya problemas ni de estomatitis ni de fiebre aftosa. Muchas gracias y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema y vamos a continuar con la parte técnica y las soluciones Ourofino. ¿Me ayuda cerrando su presentación para compartir pantalla? ¿Ya está? Listo. Gracias. Bueno, para los que se conectaron un poquito más tarde, me presento, soy Chayla Parra, médico veterinario, consultor técnico en Chihuahua, México, y vamos a platicar de las soluciones Ourofino para ayudarnos a prevenir o tratar todas estas enfermedades, todas estas bacterias que ya nos estuvo hablando el doctor, también como parásitos. Primero tenemos a Resolutor, este es un antimicrobiano, es marbofloxacina al 20%, siendo esta la concentración más alta hasta hoy en el mercado. Es un bactericida perteneciente a las familias de la fluoroquinolona de tercera generación. Es amplio espectro de acción, efecto en gram positivos, gram negativos. Inicia su efecto en 30 minutos. Es perfecto para todas estas enfermedades que empiezan su cuadro clínico y baja resistencia bacteriana. Para todos estos casos que nos estuvo platicando, que veíamos que la enfermedad no empieza a ceder, probablemente sea una resistencia que ya tenemos en nuestro hato. Es necesario cambiar a un amplio espectro ya con un antimicrobiano. También son sensibles todas estas bacterias que nos comentaba el doctor, como Pasteurella, Mycoplasmas y Mannheimia hemolítica. Hay que ayudarnos con un antiinflamatorio no esteroideo. Tenemos meloxifina al 2%, que es meloxicam al 2%. Este es un antiinflamatorio no esteroideo, principalmente selectivo hacia la ciclooxigenasa 2, que esto nos va a ayudar a minimizar los efectos secundarios en el tracto gastrointestinal, ayudándonos a hacer tratamientos más prolongados hasta por más de 10 días. Una acción condroprotectora, ya que inhibe la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción de huesos y cartílago que hay en los procesos de inflamación. Además de su potente acción analgésica, ya que hay efectos sobre músculo, esqueleto y vísceras. Orovita D es una vitamina A, D, E, hidromiscible, esto es que se va a homogenizar perfectamente en agua, ayudándonos con su solubilidad. ¿Y por qué debemos aplicarlo? Como nos comentaba, el doctor, es importante para todas estas inmunosupresiones debidas a virus anteriormente o que se dan en el transcurso de un animal a un lado a otro. Se deben de aplicar en la entrada de los animales, y esto es porque los animales generalmente no son alimentados con forraje verde y fresco, que es donde van a adquirir las vitaminas A, D, E esenciales para ellos. Es necesario la suplementación también en casos de sequía, como es ahorita en las regiones del norte, como Chihuahua. Y como les comentaba, mejora el sistema inmunológico. Es una suplementación muy necesaria cuando la ganancia de peso va a ser muy rápida y mejora la calidad y la durabilidad de la carne. Evol, para ayudarnos contra estas enfermedades parasitarias que nos comentaron, es ivermectina al 0.8% con sulfóxido de albendazol al 10%. La calidad urofina en la ivermectina con la molécula B1A corregida al 100%, ayudándonos a eliminar toda la parte tóxica de la ivermectina. Acción hasta 30 días, alta seguridad, elimina céstodos, nemátodos, tremátodos, acción contra huevos, larvas y adultos, y nos va a ayudar también gracias a la ivermectina con el control de garrapatas. Tiene una mayor eficacia por tener estos dos principios activos, una mayor ganancia de peso, mejor costo-beneficio, además de que va a tener una mayor rentabilidad al estar libre de parásitos. Un animal sano siempre va a ser más productivo. El Dual Protection, el Dual Blend, es un
endoctocida completo. Aquí podemos ver los principios activos y cómo EVOL alcanza a cumplir perfectamente todos los parásitos y todas las fases de ellos, incluyendo también garrapatas. Otra opción que tenemos es Iber-LA, una ivermectina al 1% con un vehículo oleoso, que tiene acción contra el mitos, que son nemátodos principalmente, y nos ayuda también contra garrapatas, moscas y el colmoyote. Las ventajas, los que ya les comentaba, de la seguridad por su calidad ourofino y su acción prolongada, además del amplio espectro. Los beneficios al usar Iber-LA es que vamos a tener animales sin endo y ectoparásitos, además de menos manejos por su larga acción. Por parte de todo el equipo Ourofino México, les queremos agradecer por su presencia el día de hoy. Les dejo mis datos de contacto. Soy Chayla Parra, consultor técnico, y resido aquí en Chihuahua. Pongo mi número y su correo electrónico a su disposición y vamos a seguir con las preguntas para el doctor o alguna duda que tengan ahí en el chat. Gracias, Shayla. Gracias, doctor Ramón. Excelentes presentaciones. Realmente son temas muy interesantes, muy relevantes, ¿no? Tenemos algunas preguntas acá en el chat. Profesor, si me permite leer las preguntas para usted. Sí. Tenemos la primera pregunta, hace Erika. Dice, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la información ofrecida. Soy de Ecuador y estamos libres de aftosa con vacunación. Usted ha hablado de varias enfermedades. Cuando se exporta, se deben presentar por cada enfermedad y cada animal un análisis de laboratorio. Sí, por ejemplo, estamos hablando de garrapata, tiene que haber una constancia de tratamiento de garrapata, de hato. Tiene que haber constancias de que se realizaron las pruebas de tuberculina, 60 días antes de la exportación. También tiene que haber una constancia de que los animales provienen de zonas libres o de baja prevalencia de brucela, principalmente. Esas serían las tres más importantes de los documentos que se deben de entregar. Pero no son individuales, ¿verdad? Pero son de todo el corral que se va a exportar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Una otra pregunta hace Luis Cruz Monasterio. Si en un lote de bovinos se encuentra un positivo a tuberculosis, ¿se cuarentena todo el lote? Se hace una comparativa, una cervical comparativa. En primer lugar, si sale negativo, este animal de todos modos se envía a analizar al rastro, se sacan los linfonódulos y si sigue saliendo negativo se puede liberar este hato. En caso de que salga positivo a la histopatología, se espera 60 días para que hagan la microbiología y en estos 60 días pues se tienen que tener los resultados de histopatología. Si sale negativo, vamos bien. Si sale negativo en el caso de la brucela, entonces se libera ese hato. Perfecto. Gracias, profesor. Otra pregunta se hace Ricardo Zambrano. Ceniza volcánica, ¿qué problema puede causar en los animales? ¿La qué? Ceniza volcánica. Ah, no tengo experiencia. Creo que sería como problemas respiratorios, ¿no? Por cuenta del polvo. Bueno, pues es polvo. Sí, pero no sé si ingerido también, pero no tengo experiencia. Una otra pregunta de Esteban. ¿La neumonía enzootica puede pasar cuando se trasladan del agostadero al establo? Si se trasladan, ya estamos hablando de una fiebre de embarque. Tienen características similares de la interacción virus-bacteria. Hablamos de neumonía enzootica cuando los animales ya están adaptados a la región, aunque hayan sido trasladados, o que son de la región y sufren de un brote de neumonías. Ahí hablamos de neumonía enzootica. Perfecto, perfecto. Gracias. Otra pregunta de Esteban, mencionando que el animal se estresa en el traslado, ¿cómo podríamos hacerle para que no se estrese en el traslado? Hay muchos estudios en donde manejan también qué tipo de
de vehículo están utilizando, cómo están los muelles, cómo están las carreteras, qué tan suave es el movimiento adentro de la traila, todo eso es muy importante, pero siempre van a sufrir un estrés estos animales. Entonces se trata de mantenerlos los más tranquilos posibles en este viaje, depende de las horas que vaya a durar, ¿verdad? Y que no sean muy amontonados, porque eso también los va a estresar mucho. Claro, realmente creo que el estrés es algo que es inevitable, ¿no? Es Siempre hay un inevitable. poquito de estrés, pero tenemos que manejarlo de la mejor manera posible para intentar disminuir, pero no tener estrés es imposible, creo yo. Así es. Otra pregunta hace José Guadalupe. ¿Cómo hago la diferenciación de clostridiales en digestivo? Ok. En animales podemos pensar en Clostridium perfringens, te produce una gastroenteritis hemorrágica. No hay otra. Es Clostridium perfringens. Aquí lo que hay que diferenciar si es tipo A, B, C, D. Eso es lo que se tiene que diferenciar. Y eso hay que acudir a un laboratorio especialista. Pero serían las enterotoxemias, principalmente por Clostridium perfringens en sistema digestivo. En becerros muy pequeños, cuando es una abomacitis enfisematosa necrosante que le llamamos Braxi, pues ahí sí sospechamos de otro tipo de Clostridium, como el Septicum o el Nobgi, pueden estar participando ahí. Muy bien, muy bien. Una otra pregunta de Germán. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre piroplasmosis y anaplasmosis al nivel de campo para hacer un oportuno tratamiento? Les mencionaba que en la anaplasmosis en el campo un animal es más amarillo que lo que la piroplasmosis. En los dos hay ictericia, pero en la vaca amarilla es más anaplasma. En el caso de piroplasma, como destruye los glóbulos rojos circulantes, este libera una gran cantidad de hemoglobina que se manifiesta con hemoglobinuria. La orina tiene un color de vino tinto y anaplasma no presenta ese color de orina, es amarilla, un poquito verdosa porque hay hiperbilirrubinuria. Aprovechando el tema, una pregunta mía en esta parte. ¿Usted ve en el campo mucha presencia de infecciones cruzadas de piroplasma y anaplasma? Hace 24 años yo vivía en una región endémica y ya tengo mucho que no veo esos, pero sí es común que en esas zonas haya los dos patógenos juntos, sí, es frecuente. Yo digo acá por mi experiencia en Brasil, nosotros miramos muchas veces estas infecciones cruzadas y generalmente hacemos el tratamiento para las dos enfermedades de una sola vez para como garantizar que estamos teniendo la curación de este animal de las dos enfermedades, ¿no? Para no tener el riesgo de que se cure de una, pero el animal todavía siga con la otra. No sé si Sí, su recomendación sería algo parecido. eso es lo correcto, aplicar tratamiento para los dos. Para los dos. Así es. Una pregunta de Carlos. ¿Problemas de verrugas se puede transmitir por uso de mismas agujas en varios animales? Si nosotros tenemos problemas de verrugas, es viral, entonces va a haber transmisión de animal a animal por contacto, por heridas, pero hay posibilidades, pero no es una vía muy común. Pero a menos que pinchemos nosotros una verruga y de esa manera vamos a vacunar con la misma aguja a otro animal. Porque generalmente los virus se concentran en esa verruga, en la parte en donde está todo el epitelio. Ahí hay una gran cantidad, a menos que lo pinche, pero de otra forma es más difícil. Hay una pregunta acá de Juan Estrada que dice, ¿el efecto de la suplementación vitamínica y mineral previo al embarque ayuda a minimizar el impacto del estrés e incidencia de la fiebre de embarque?
Sí, todos aquellos que sirvan para levantar la inmunidad, no nada más vitaminas, también electrolitos, minerales, pues, vitaminas y minerales van a permitir que haya un aumento en la inmunidad o un mantenimiento de la inmunidad que sea más, pueda no sufrir el estrés tan drástico, pues. Sí, es un coadyuvante. Un coadyuvante, sí. No es la perfecta solución, no vas a eliminar el estrés como tal, ¿no? Pero puede ayudar. Así es. Hay una pregunta acá para Shaila de los productos. Pregunta Carla Valencia. Para la anaplasma o piroplasma, ¿es recomendable utilizar el Pirofort? Hola Carla. Spirofort es más para babesia. Tenemos otro producto especial para anaplasma que igual te lo podemos compartir con tus datos, si gustas contactarme. Perfecto. Además, también Carla pregunta sobre utilizar Pirofort de manera preventiva y aprovecho para comentar que tenemos también un producto que se llama Enfrent, que podemos utilizar de manera preventiva para el caso de la fiebre de las garrapatas. Después, caso tengan alguna duda de estos productos, pueden contactar a Shaila o a mí o incluso a Claudia y podemos enviar más informaciones de los productos de Orofino. Creo que tenemos una última pregunta, profesor, de Rafael Arango. Pregunta, ¿cuál es el estatus de la tuberculosis en Tamaulipas debido a un caso positivo en Estados Unidos? El estatus de Tamaulipas lo cierran. Es un estado que de seguro lo van a cerrar. Perdón, ya no entendí. Cierran el estado para no va a poder exportar hasta que no se verifique de dónde proviene ese animal positivo en Estados Unidos. Hubo algún error en el seguimiento o algo se les escapó, entonces antes de que vuelva a ocurrir se cierra la frontera y van a hacer una revisión. Si no hay un error, bueno, pues la vuelven a abrir, pero por lo pronto lo que van a hacer es les van a cerrar. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas acá en el chat de contacto para los productos, todo esto, y les informo que con estas informaciones de la inscripción del webinar, nosotros tenemos sus correos, sus teléfonos y entraremos en contacto con los que preguntaron de los productos para que tengan más informaciones y así tengan el aporte, el apoyo necesario de Orofino. Por parte de Orofino, me gustaría mucho agradecer a todos por la atención, agradecer al doctor Ramón por su participación. Realmente fue una presentación muy esclarecedora, un tema muy importante, muy relevante, y te lo agradezco por su tiempo. Gracias incluso a Shaila y a Claudia por la participación, por la ayuda en realizar este importante evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su invitación y estamos a sus órdenes.